No, no soy muy dado. Es más, ni compro yo periódicos, no me gusta. Pero mi compañero sí le gusta ver el periódico. Y a diario salen muchas muertes. Que matan a los que van y sacan dinero en efectivo. Cuando usted tenga que sacar efectivo de un banco, no lo saque. Si va a ser mejor una compra, pague con tarjeta o haga un depósito, pero no maneje efectivo ya. Ya no es como antes de que uno podía ir y sacar los millones y cargarlos. Es muy peligroso. Ahorita ya es muy peligroso estar yendo a sacar dinero en efectivo. Mucha gente nomás está observando los movimientos de las personas que entran y quiénes son los que sacan en efectivo, los siguen, les quitan el dinero y a diario pasan muchas muertes. Muertes de muchas, tanto jóvenes que están involucrados en drogas, en cosas malas y que pues rápidamente pierden su vida. Hemos estado estudiando el libro de Proverbios donde hemos estado aprendiendo la importancia de adquirir la sabiduría para que nosotros podamos vivir sabiamente, saber tomar las mejores decisiones en la vida cuando requerimos tomar esas decisiones. No caer ni en provocaciones, ni caer en situaciones que nos lleven a cometer pecado. Amén. Hemos estado estudiando este libro que no hemos avanzado mucho, pero lo poco que hemos estudiado de él nos ha dejado mucha riqueza. Es importante que nosotros no dejemos ni demos oportunidad de vivir un día separados de Cristo, porque la vida se va rápido. No sabemos ni cuándo Él va a venir, ni cuándo va a ser nuestro último día aquí en esta tierra, y por lo tanto pues debemos de vivirlo como si fuera el último. Es importante que vivamos así. Es importante que hoy vivamos perdonando, amando, respetando, viviendo honradamente. Hablábamos de los valores también, la importancia de tener una vida llena de valores. No los tenemos, pues hay que buscarlos, hay que aprenderlos, hay que adquirirlos a nuestra vida. Los valores son los que nos van a formar como personas. Respaldados con la palabra de Dios, nos van a llenar, no solamente de valores, no solamente de sabiduría, sino también nos va a formar como personas en este mundo y como ciudadanos del reino de los cielos. Vamos a estudiar hoy la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 31. Juan capítulo 3, versículo 31. El subtítulo dice, el que viene de arriba. Una vez, no tiene mucho, me encontré a un hermano en Cristo que estuvo conmigo interno en Reto a la Juventud. Les estoy hablando de hace aproximadamente 17, 15 años. Y cuando me lo vuelvo a encontrar, yo me da gusto, me sorprendo de verlo. Y yo lo veía que estaba fumando, entonces yo lo saludo y le pregunto cómo estás. Y él me dice, ¿a poco sigues en eso del cristianismo? Le dije, no sigo en eso del cristianismo, yo soy cristiano y sigo a Jesús. Y yo le dije, ¿y tú? Dice, no, yo ya no. Le digo, ¿pero por qué te separaste del Evangelio? Si a través del Evangelio fue como pudimos ser salvos y rescatados de las drogas en aquel tiempo y yo no veo por qué vivir lejos del Evangelio. Entonces él me decía, no, yo ya no seguí en eso. Tú sigues, qué bueno, yo ya no. Me dio tristeza sus palabras de él porque me pude dar cuenta que si nosotros queremos, la palabra puede tener función y te puede convertir en una persona funcional para la vida y para tu propia vida. Pero si nosotros queremos, también nos puede hacer unas personas desfuncionales, porque vas a ser funcional para tu vida secular,
pero para el reino de Dios no lo vas a hacer. Y lo más importante en esta vida es vivir para Dios. Es que tú estés lleno, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo esté lleno de paz. Que aprendas a vivir con paz. Pero como dice la palabra de Dios, separados de Él nada somos y nada podemos hacer. Es importante vivir tomados de la mano de Dios. Posteriormente me encontré a otro compañero igualmente que estábamos internos en Reto a la Juventud y me comentaba que incluso él ya se había separado de su esposa, la que yo había conocido en ese tiempo. Él ya tenía otra esposa y tampoco seguía a Jesús. Decía que él así estaba bien, que no necesitaba a Jesús, que así estaba bien. Es importante llevar una vida funcional en tu casa, en todo lo que eres físicamente, pero también en lo espiritual, ya que a través de lo espiritual, lo físico, lo material, el matrimonio, el trabajo y todo lo demás va a quedar lleno, suplido, y no va a haber necesidad de recurrir a otras cosas para que estés buscando la paz interior. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 31, con el subtítulo El que viene de arriba. Incline un momento su rostro. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra, por este momento que nos permites estar aquí dando tu palabra, y porque sabemos que aunque esté lloviendo y aunque podamos ver que el mundo está de cabeza, sabemos, Padre Santo, que tú estás aquí con nosotros. Te agradecemos por todos los que han venido a escuchar tu palabra y te suplicamos que tú hagas una obra perfecta en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de arriba, de la tierra, es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Dice la palabra de Dios, el que de arriba viene es sobre todos. ¿Quién viene de arriba? Dios. El Padre siempre ha sido el dueño y Señor del mundo y del universo y de toda cosa creada. Y dice que es sobre todo, porque Él es el Rey, Él es el dueño del Creador. El que es de la tierra es terrenal. El que vive en la tierra, sus ojos solamente van a ver lo físico, lo material. Difícilmente el hombre hoy está volteando a mirar a Jesús. Difícilmente se preocupa porque su espíritu y su alma estén bien. El hombre de hoy está pensando buscar agradar a alguien. El hombre de hoy está buscando que su imagen, su físico, cada vez sea mejor. El hombre de hoy está buscando tener mucho dinero, tener más negocios, más propiedades. El hombre de hoy está pensando en qué ropa va a vestir, en qué mejores tenis va a tener. El hombre terrenal, las cosas terrenales habla. El que viene del cielo, vuelve a repetir el versículo, es sobre todo. Pero aquí ya pasó algo. Iniciando el versículo dice, el que de arriba viene es sobre todos. Termina el versículo diciendo, el que viene del cielo. Cuando Jesús vino, se regresó al cielo y ahora que el Espíritu Santo está aquí, es a lo que se refiere. El que viene del cielo, dice, es sobre todo, tanto en lo creado y tanto en el que es terrenal. Vamos a seguir. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Fíjese bien, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios en un solo versículo. Dice que, y lo que vio y oyó, esto testifica, está hablando de Jesús.
Cuando Jesús vino, lo que él vio y oyó de su Padre, vino y lo vino a testificar y a dar. En una ocasión sus discípulos le dijeron, muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, ¿cómo? ¿Aún no lo han conocido? ¿Por qué? Porque como Jesús era el Hijo de Dios, que había escuchado el testimonio de su Padre, él mismo era el que testificaba al hombre lo que había oído de su Padre. El hombre aún no entendía ni comprendía que al escuchar las palabras de Jesús, estaba escuchando el testimonio del Padre. La obra de Dios, estaban escuchando el mandato y las órdenes que Dios quería darle al hombre a través de su Hijo Jesús. Y lo que vio y oyó, esto testifica, dice, y nadie recibe su testimonio. Esto es lo más triste. Cuando nosotros le predicamos a alguien de la palabra de Dios, nos rechazan. Nos dicen locos, fanáticos, te lavaron el cerebro, ya no vayas, tú no eras así, ya hasta usas espalda larga y hasta te dicen hermano, y ya andas brincando como chapulín los domingos allá. Y tú no te metías a la iglesia, tú eres de los que te metías con nosotros al antro. Dice la palabra que nadie quiere escuchar el testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Aquí viene la parte, el lado B del que no quiere recibir el testimonio de Dios, pero también nos habla del que recibe el testimonio y dice que el que recibe el testimonio, entonces está atestiguando de que Dios es veraz, de que Dios es verdadero, de que Jesús es auténtico y que lo que Él ha hecho en este mundo ha sido auténtico. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Han escuchado por ahí que a lo mejor Mahoma dice, o muchos siguen a Mahoma, que el profeta Mahoma y que Alá es su Dios? Yo pregunto, ¿cuándo el tal Alá o el tal profeta murieron por la humanidad? ¿Cuándo? Yo quiero saber si en la historia de la humanidad existe una parte donde digan, y Mahoma dio su vida y murió por la humanidad y al tercer día resucitó. Mahoma no está muerto. ¿Existe ese dato? No existe. El Dalai Lama, porque muchos siguen al Dalai Lama, a Mahoma, otros siguen el Papa, a lo mejor que murió, el Juan Pablo II, que ya está santo es. Fíjese nada más. ¿Quién le dio la autoridad al hombre de decir que otro hombre es santo? Cuando el único santo en el mundo es el Creador. Y el que decide quién es y quién no es se llama Dios Todopoderoso, Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo al hombre que le podía decir a otro hombre que era santo, que ya es santo? Que ya lo pueden tener en las casas, ya se pueden persinar con él y quién sabe qué tanto. ¿Dónde dice que Juan Pablo murió por el mundo? ¿Que al tercer día resucitó? Yo no encuentro ese dato en la historia de la humanidad. Mas sin en cambio sí sé que el Vaticano es millonario. Jesucristo no era millonario, es millonario, pero porque Él es el creador y el dueño. Pero ante el mundo no se mostró como millonario, se mostró como un rey sencillo, humilde, porque quería que aprendiéramos esa humildad. ¿Para qué? Porque precisamente como nos está diciendo la palabra de Dios, así con esa humildad quería que todos nosotros recibiéramos el testimonio del Padre a través de Jesús. Y nosotros testificáramos ante otros hombres de la misma manera, con la misma sencillez de que Dios es auténtico y veraz. Y nuestro Dios sí murió por la humanidad. Y nuestro Dios sí resucitó al tercer día. No está muerto. Jesucristo vive. Su Dios de ellos, ¿dónde está? ¿Quién los va a salvar?
Mas sin en cambio la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros testificamos lo que hemos escuchado de Jesús, lo que nosotros hemos leído en la palabra de Dios, entonces damos la autenticidad de que Dios Todopoderoso es auténtico, que nuestro Dios no es un mentiroso. Porque el que Dios envió, o sea Jesús, las palabras de Dios habla, ya lo decíamos. Jesús viene con un mandato por cumplir y Él no va a hablar nada de su propia cuenta. Él va a hablar lo que escuchó decir al Padre. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿A qué se refiere con esto? El Padre ama a Jesús. Y una vez Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada. Tanto fue así que dice que cuando Jesús muere, dice que bajó al infierno a quitarle las llaves al que las tenía, las llaves de la muerte, a Satanás. Porque ahora las llaves de la muerte no le pertenecían más a Satanás, sino a Dios. El que decide quién muere y cuándo muere es Dios. El que tiene la autoridad y el poder sobre todo principado y potestad y demonio y todo lo que esté en el reino de las tinieblas se llama Jesús. El que es el dueño de los dones, de los ministerios, de toda obra espiritual que pueda ser realizada en este mundo se llama Jesús. ¿Por qué? Porque su Padre le entregó la autoridad y la potestad a Jesús. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo dice, escúcheme, ahí dice, el que cree en el Hijo, no dice el que cree en Mahoma, no dice el que cree en Madame Sassou, no dice el que cree en el Face, no dice el que cree en Walter Mercado, en el brujo de la colonia, el que cree en el horóscopo, o en el TV Notas, o en el Vanidades. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Ha pensado alguna vez o ha intentado visualizar alguna vez en su vida, en su mente, qué es vida eterna? ¿Cuántos años podemos estar aquí? Póngale 100. Pero una vida eterna es siempre, siempre, siempre. ¿Que no el hombre está buscando vivir más años? ¿Qué acaso el hombre no está intentando y está buscando fórmulas para que no se arrugue? ¿Para que su cuerpo funcione mejor? ¿Para que el hombre esté mejor y viva más años? Pero el hombre está buscando equivocadamente y erróneamente donde no debería de estar buscando. Porque aquí dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces la pregunta sería, ¿usted está loco porque busca a Jesucristo? ¿Usted está loco porque dicen que pierde el tiempo escuchando aquí a un predicador? ¿Estará usted mal por estar perdiendo la hora de la telenovela aquí? Se quedó bien buena. A ver, ¿en qué se quedó? Eso. ¿Estará mal? Muchos tienen mucho dinero y con su dinero se pueden estirar la piel para que no se noten las patas de gallo, les dicen.
para estirarse la cara y para que se vean más guapas y guapos. Hay quien tiene dinero y se puede aumentar medidas arriba y medidas abajo. ¿Sí o no? Pero están perdiendo lo principal, que es la vida eterna. ¿Qué es lo principal? Vivir al lado de Jesús siempre. Vida eterna es estar en un lugar, al lado de Jesús, donde no va a existir el lloro. ¿Cuántos han sentido el cansancio? Allá no va a existir. ¿Cuántos han sufrido al grado de que han llorado amargamente? Allá ya no van a existir las lágrimas. ¿A quién le duele la rodilla o a quién le duele la cintura o le ha llegado a doler la espalda? Allá ya no te va a doler nada. No va a existir el dolor. Pero así como esto van a existir muchas cosas más. ¿Cuándo han visto que una serpiente tenga un bebé al lado y no le haga daño? ¿Verdad que no? Pues allá sí va a existir eso. Dice la palabra de Dios, que el áspid jugará con el niño, que el león se dormirá con el cordero. Ya no va a haber maldad. Las rosas no van a tener espinas. Los animales ya no van a tener ferocidad. Todo va a ser convivencia, todo va a ser amor, ya no va a haber pecado, ya no va a haber dolor, no se les antoja vivir en un lugar así. Entonces, ¿qué andan buscando con Walter Mercado y que el horóscopo? Y que a ver ahora qué me dicen ahí en la estación de radio. Y que el brasileño dice que si voy y compro la agüita que trajo del Jordán y la roceo en mi casa, en un año mi casa ya va a ser un palacio. Porque el mundo está lleno de mentira. El mundo está lleno de fetichismo, de engaño. Cuando Jesús está diciendo en su palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Cree en el Hijo que se llama Jesús, en el Hijo que fue enviado del cielo para dar el testimonio del Padre, de lo que el Hijo escuchó hablar del Padre para transmitírselo a los terrenales. Y el terrenal que quiera recibir el testimonio del Padre a través de Jesús, entonces el terrenal convertido en un cristiano tiene que hacer lo mismo. Tiene que transmitir el testimonio que dio el Padre al Hijo y el Hijo al cristiano. Amén. Dice la palabra de Dios, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El que rechaza la palabra de Dios, el mensaje de Dios, dice que no va a ver la vida. ¿Cuál es la vida? La vida allá y la vida aquí. Porque no solamente allá Dios va a bendecirte, allá no solamente vas a dejar de conocer el dolor, sino que aquí vas a tener el respaldo también de Dios. Aquí Dios en este mundo, el tiempo que nos permita vivir, también nos va a respaldar. Porque dice su palabra que va a cuidar de ti, que va a bendecir cuando tú salgas de casa y cuando llegues a casa. Dice que el vientre de tu esposa va a ser bendito. Que la tierra donde va a crecer tu fruto, Él lo va a bendecir para que tengas mucho fruto para llevar a casa y que tus hijos puedan saciarse de la bendición de Dios. O sea, tu trabajo. Y aún más dice que cuando andes en la calle Él te va a bendecir. Dice que bendito va a ser tu caminar, porque tú vas a ser un portador de la palabra. Para muchos vas a ser el loco, el aleluyo, el hermano, pero para Dios eres un bendito, porque eres un transmisor de la palabra de Dios. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Qué grueso, ¿no? Que en vez de tener al Creador de tu lado, lo tengas en tu contra. Es mejor tenerlo de tu lado. Ah, pero pues yo tengo un tío que es el mero comandante del Estado de México. Y así que aquí me hacen los mandados. ¿Será? ¿Será que porque tienes alguna palanca o un político en tu familia
o porque eres millonario y no necesitas nada. ¿Será que no necesitas al Hijo de Dios? Yo prefiero al Hijo de Dios. Yo lo prefiero a Él, porque yo sé que Él no solamente va a saciar mis necesidades, sino va a cuidar mi casa. Va a cuidar a mi esposa, a mi hija. Va a cuidar mi trabajo, su trabajo y todo lo que sea parte de nosotros. Lo más grande que puede tener el hombre en la vida como cristiano es que Dios no solamente lo va a cuidar a él. Dios va a ir por los que más ama y por los que más quiere para que también vengan a los caminos de Dios y para que sus vidas también sean alcanzadas, restauradas, transformadas, para que también sean salvados. Libro de los Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oh, pero es que la familia se junta y sus pachangas y tú nunca vienes. Pues yo prefiero no estar en las pachangas. Prefiero buscar a mi Dios para que mi Dios mande por ellos y los saque de los lugares donde se están perdiendo y que a lo mejor ellos nunca van a entender, pero que a través de mi búsqueda con Jesús, aún mis primos y mis tíos y todo el que sea parte de mi vida está siendo alcanzado por la fidelidad de nosotros. Porque muchos no van a saber que por tu fidelidad ellos están siendo alcanzados. ¿No te gustaría ser un portador de la verdad? ¿Qué tienes que hacer? Dice que nada más creas en Jesús. ¿Y cómo creo en Jesús? Para creer en Jesús tenemos que hacer una oración. Para aceptarlo en nuestro corazón. ¿Y después qué tenemos que hacer para seguir creyendo en Jesús? Leer la palabra de Dios. Buscar la instrucción de Dios en la palabra. ¿Y a poco me tengo que hacer como ustedes? Y que me digan aleluya. Nadie te va a persuadir a que tomes decisiones en tu vida. Nosotros anunciamos la palabra como la anunciaron todos los profetas de la Biblia. Hubo quien escuchó y siguió a Jesús. Pero hubo quien escuchó y no lo siguió. Y así va a ser en este mundo. Va a haber muchos que nos van a escuchar predicar y muchos que van a seguir a Jesús. Pero va a haber muchos que van a preferir, como el joven rico, irse. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que Jesús te va a decir a tu vida: el hombre en este mundo se esfuerza por tener, por hacer, por crear, por formar. Y un día Dios va a llegar a tu vida y te va a decir: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y si hay algo que le duele al hombre, es que se metan con sus cosas. Pues si yo me pasé 20 años de mi vida haciendo esta casa, para comprarme ese convertible otros 20. ¿Y tú me dices que lo dé a los pobres? ¿Sabe por qué Dios hace eso? Porque el que ame a Dios lo va a entregar todo. No va a entregar partes pequeñas. No va a decir hoy sí te busco, mañana no. El que ama a Dios se va a entregar en la totalidad de su vida, sin importar lo que pueda tener. Decía un hermano que llegó un misionero a una ciudad y fue a visitar a un grande hombre de Dios que estaba en la ciudad, que vivía en la ciudad, y que cuando llega a su casa, el hombre de Dios le abre la puerta y se pasa. Y el que entra se sorprende de ver que en su casa no había muebles, más que un librero con muchos libros. Y cuando llega el hombre le dice al siervo de Dios: oiga, ¿le puedo hacer una pregunta? Dice: sí, dígame. Dice: ¿y dónde están sus muebles? ¿Por qué nomás tiene un librero con libros? Dice: porque estoy... No, miento. Cuando él le hace la pregunta, el hombre de Dios le dice:
le pregunta, ¿usted de dónde viene o qué está haciendo aquí? Y le dice, yo vengo de viaje para entrevistarlo a usted. Y el hombre de Dios le dice, pues yo también estoy de viaje. Y por eso es que en mi casa, no hay muebles, porque estoy de viaje. He conocido hombres de Dios que no tienen ni casas, ni propiedades, ni nada, porque toda su totalidad de sus vidas y todo lo que puedan tener en bienes está en la obra. Y el hombre está al revés. El hombre quiere más. Y entre más tiene, con más poder se siente, o con más nivel, o con más estatus, o más del alta, o más de la baja, o de la mediana, o quién sabe de dónde. Pero de acuerdo a lo que tiene el hombre es como se considera. Cuando Jesucristo jamás enseñó eso, ni dijo, ni llegó, ni se anduvo paseando en convertibles, ni se andaba paseando en Plaza Satélite, ni hablaba fresa. Jesucristo llegó sencillo y humilde de corazón, enseñándole al hombre que el que crea en Jesús va a tener la vida eterna. Cierre sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Te suplicamos, Padre Santo, que esta palabra que tú nos enseñas quede grabada de tal manera que podamos, Padre, aprenderla, vivir en ella y que nos transforme para que nosotros podamos tener esa vida eterna a tu lado. Y aún más, Padre Santo, queremos decir hoy delante de ti esta oración donde queremos confirmar, Padre, que tú estás en nosotros. Diga conmigo, Señor Jesús, yo quiero que entres a mi corazón y que lo transformes, que lo cambies, sánalo, restáurame de tal manera que mi vida sea cambiada. Te acepto en mi corazón como mi Señor, mi Dios y mi único y suficiente Salvador. Gracias porque creo que el que ha hablado no ha sido el hermano, sino has sido tú, Señor Jesucristo. Gracias por venir a mi vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.